Padre, en esta noche queremos agradecerte tu amor y tu misericordia, tus bondades para con nosotros. Queremos agradecerte porque eres bueno. Cuando una vez más tenemos esta oportunidad de ver que nos enseñas, que nos das tu palabra para mostrarnos. Queremos agradecer por nuestra salvación, queremos agradecer por lo que nos das, queremos agradecer por el gran privilegio de ser tus hijos, porque nos has dotado, nos has llamado, nos has dado el privilegio de llamarnos tus hijos, de ser tus hijos, y con él las riquezas y de tus misericordia, de tus bondades. Queremos agradecerte porque hemos podido ver a través de estos días, estas semanas, la obra redentora que has hecho a nuestro favor, que fue establecida para que nosotros pudiéramos conocerte, pero sobre todo que pudiéramos tener ese reinicio. Te damos las gracias por tus bondades. Y esta noche, cuando hemos de aprender, cuando esta noche en comunión podemos saludarnos, gracias por lo que tú nos das. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, bien, vamos a presentar. Déjenme ir aquí que me ponen. No. ¿Dónde es la presentación? F5. La presentación. Uy. F5, ¿verdad? Aquí estoy. Muy bien. Sale, les decía. Gracias. Vamos, nuestro tema de hoy es la regeneración, en el cual, con respecto a Uri, nos venía diciendo la palabra, el evangelio, se le conoce como llamamiento externo. En este caso, lo que sucede en la persona, ¿qué es lo que pasa en la persona cuando cree, cuando acepta el evangelio? Eso le llaman llamamiento interno, pero nosotros, ¿verdad? Para poderlo entender mejor, es el nuevo nacimiento. Bueno, así es que estaremos hablando de la regeneración, o bien, también llamado nuevo nacimiento. Vamos a recordar lo que es salvación. La salvación, ¿verdad? La salvación del hombre es obra de Dios. Esta está basada sobre la gracia, ya que ningún hombre puede llegar a merecerla o comprarla. Se recibe por fe y se demuestra confesando con los labios, con la vida, perdón, con los labios, entregando la vida a Cristo, que es nuestro Señor. Hay un solo Salvador, hay un solo camino. El que cree en Cristo recibe perdón de sus pecados, poder para vencer el pecado y obtiene vida eterna. La salvación restaura la comunión entre el hombre y su Creador. Dios da a los que creen en Cristo la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta potestad es eterna y no se puede perder. Y sobre todo, Dios es el que la da. Hemos venido diciendo, sabemos que el hombre no la gana. Y todo esto está basado en los versículos que podemos leer: 1 Juan 2:9, Juan 1:12, Juan 3:16, Juan 5:24, Romanos 10:9, Efesios 2:8 y 9, los fundamentos de lo que es la salvación. Hemos venido diciendo que el hombre, ¿verdad?, peca, se separa de su Creador, se rompe la relación que hay entre ellos, ¿verdad? El hombre se aleja. No hay un camino, no hay una forma en que el hombre pueda una vez reconciliarse con Dios, si no es a través de lo que Dios mismo ha hecho. Cuando el hombre ejerce una forma de hacerlo, lo conocemos como religión. El hacer sacrificios, ¿verdad? El hacer mandas, el hacer o autoflagelarse, el autolastimarse, creyendo que eso va a agradar a Dios. No es así. Lo que en la Biblia conocemos es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
No hay justo ni aun uno. El hombre ha sido separado. Pero Dios, ¿verdad?, a través de su obra, a través de la redención, a través de la sustitución de Cristo en la obra redentora que hizo a favor nuestro, nos justificó. Entonces podemos leer también en Romanos 3:24 que siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención, ¿sí? Tenemos la palabra. Dios nos ha dado su palabra que podamos acercarnos y a través del acto de fe creer. Se concluyó. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sonia. Bueno, yo les diré que el hombre necesita un arrepentimiento y una fe salvadora. En Efesios 2:1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, estaban muertos. Y dice la Biblia también que porque para Él las cosas del Espíritu de Dios para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso lo dice Primera de Corintios 2:14. Y dice que el pecado hace que el hombre esté espiritualmente ciego. Regrésale, échame. Y dice que por naturaleza él es un cadáver espiritual, es decir, está muerto. El hombre natural siempre rechazará el evangelio. Y ya lo hemos dicho, está en Primera de Corintios 2:14. Dice que en Efesios 2:4-5, dice que, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. En su soberanía, Dios emitió un llamamiento, invitando al pecador a salir de esta muerte y de su ceguera espiritual. Y le ha dado esa invitación. Y en Primera de Pedro 2:9 podemos ver que dice que más vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, es decir, a la comunión con su Hijo. Adelante. Aquí vemos qué significa la regeneración. Paligegnesia, es decir, nacimiento. Básicamente significa nacer de nuevo o ser restaurado. En Tito 3:5 nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, nacer de nuevo, nacido de Dios, dar vida y renovación. En Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así es que la regeneración es el cambio espiritual realizado en los corazones de las personas en las que su naturaleza pecaminosa inherente es cambiada en el momento de su salvación. En realidad, el hombre natural está desprovisto de vida espiritual porque las Escrituras declaran que su corazón es de piedra. Y quisiera que alguien de ustedes, hermanos, por favor leyera Ezequiel 11:19 y el 36:26. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de la carne y les daré un corazón de carne. Y el capítulo 36:26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Gracias. Dice que Dios llama al pecador a salir de su muerte y de su ceguera espiritual. Con el nuevo nacimiento le imparte una nueva vida espiritual. Le da un nuevo corazón junto con ojos para ver y oídos para oír. Y esto lo dice Romanos 8:30, Primera de Corintios 1:24, Segunda de Timoteo 1:9, Primera de Pedro 5:10 y Segunda de Pedro 1:3. Adelante. Dice que el creador de este cambio radical en la naturaleza del hombre, de toda vida, incluida la vida eterna, solamente es Dios. En la regeneración, el hombre es totalmente pasivo. Dios es el único agente activo que produce el milagro creativo del nuevo nacimiento. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esto lo dice Efesios 2, del 4 al 5 y Colosenses 2:13. Según la gran misericordia del Padre, nos hizo renacer. Primera de Pedro 1:3. El Padre es el agente supremo de la regeneración. Pasamos de la muerte a la vida y el Espíritu Santo es la causa eficaz de la regeneración que lleva a cabo la voluntad del Padre a darnos vida espiritual. ¿Cuáles son los efectos de la regeneración? Cuando dice que odia el pecado y ama la justicia. Es Mateo 5:6. Tiene sed de Dios. Salmos 27:4. Ama y se regocija en Cristo. Primera de Pedro 1:8. La gracia soberana y el poder dador de vida de Dios en Segunda de Corintios 4:6. En la regeneración, la voluntad del hombre se ve transformada y la gracia regeneradora de Dios es irresistible y Cristo también lo es. Por lo tanto, Dios abre nuestros ojos espirituales. Gracias. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento. Como nos comentaba Sonia, va sucediendo y los versículos van sosteniendo lo que ha hecho. Le ha dado vida. ¿Por qué? Porque el hombre natural es muerto espiritualmente. Eso lo hemos venido dando en las lecciones. El hombre, al ser separado, al haber pecado, es muerto espiritualmente. Así como se leía, tiene un corazón de piedra. El hombre natural, vemos que rechaza el evangelio. Espiritualmente son ciegos o están cegados, como dice en 2 Corintios 2:14. Los ha cegado el príncipe de este siglo. Están espiritualmente sordos. No puede percibir la sabiduría, la gracia y la verdad del evangelio. No pueden, para él son locura, dice Romanos. Su voluntad y sus afectos están desordenados. Algo que nos ha mencionado mucho nuestro hermano David es con respecto a Isaías. Aquí va tomando el valor. Siempre nos ha remarcado y cuando compartía, acaba, están ciegos, están sordos. ¿Cómo es que viendo, verdad? Ahora sí, teniendo ojos, teniendo oídos, no oye ni el Señor Jesús cuando enfatiza, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, el hombre natural, es cierto, no es, pero en el momento de la región, ¿qué es esto? Vamos a ir cambiando la palabrita, nuevo nacimiento. Cuando uno entrega su vida a Jesucristo, decimos, nace de nuevo. Y al nacer de nuevo, ese es un momento. Un momento. Uno confiesa, Dios recibe como hijo en un momento. Ese es el momento de la regeneración. Nos leía, Dios rico en misericordia por su amor con que nos amó, estando muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿En qué momento? En un momento. No es un proceso. La regeneración no es toda una vida. La regeneración es un momento. Nos explicaba Sonia, tiene dos conceptos. Como cambio, como nuevo nacimiento, en donde nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo y ahí es la regeneración. Y en lo futuro, ¿verdad? Cuando
seamos transformados, cuando tengamos un nuevo cuerpo, cuando estemos compartiendo, ¿verdad? Ahí en casa con Cristo. No es un proceso que quede. La regeneración es un momento, es un nuevo nacimiento. Y esto Dios dio vida a través del poder de su palabra. Unimos con lo que nos ha enseñado Uri, o nos estuvo mostrando, se habla, se da el evangelio, uno oye y uno cree. Y en ese momento, Dios nos da vida. Dios nos cambia. Nacemos. Esa es la regeneración. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en la regeneración? Hay una vida espiritual. Hay un nuevo corazón. Volvemos. Ojos para ver. Y otro, ojos de la mente, porque ahí estamos siendo renovados. Cambia. Oídos para oír. Inicia una comunión con su Hijo. Grandioso, nos da la potestad de ser hijos de Dios. Este es un momento. Este es el nuevo nacimiento. Esta es la regeneración. Entonces, ¿cuál es el medio? Las Escrituras identifican completamente que la palabra de Dios, ¿verdad?, es el medio. Es por donde Dios nos hace nacer por la palabra de verdad, como lo leemos en Santiago 1:8, o como Pedro nos lo va explicando y nos va diciendo, siendo renacidos, no con simiente corruptible, sino de incorruptible. Y nos dice, por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. ¿Cómo uno va a confesar, cómo uno va a nacer de nuevo? Por la palabra de Dios. ¿Quién es el autor? Dios. Nos decía Sonia. La causa es Dios, todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? A través o por medio del evangelio predicado. El Espíritu de Dios obra poderosamente para abrir los ojos de nuestro corazón a la gloria de Cristo. El evangelio predicado es el medio de la regeneración. ¿Cuál es el evangelio predicado? Las buenas nuevas, ¿verdad? Que Cristo vino y murió por nosotros, que Él dio su vida, que nosotros alejados, destituidos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿En qué momento? ¿Verdad? Cuando nacemos de nuevo, en el momento de la regeneración. Regeneración, el nacimiento. Entonces el pecador, cuando cree en Cristo para salvación, como resultado, experimenta el nuevo nacimiento. Es decir, es regenerado. La regeneración no es igual que fe, no es santificación. Decíamos que la regeneración es un momento. La fe vamos viviendo a través de ella. Y a través de toda nuestra vida cristiana hay una santificación. Entonces entendemos que la regeneración es el momento de nacer de nuevo. Ese es un momento. La regeneración es el acto soberano de Dios mediante el Espíritu Santo y a través del Evangelio predicado por cualquier, ¿verdad?, que lo imparta, ¿verdad? Nos decían, compartimos el Evangelio, cualquier que lo imparta, ¿verdad? No es quien lo imparte, es Dios soberano que mediante su Espíritu Santo, a través de ese Evangelio predicado, nos llama para que en una forma instantánea, dé vida espiritual al pecador. Lo saque de la muerte espiritual, lo lleve a esta nueva vida natural. Esto es el nuevo nacimiento, esto es la regeneración. La santificación del creyente está vinculada con su nuevo nacimiento, sí, pero la santificación ahí empieza. ¿Ok? En un sentido, la regeneración, decíamos, empieza la santificación. La santificación, por lo tanto, entendemos que es la regeneración continuada.
que vimos en la regeneración, nazco de nuevo, o es el nuevo nacimiento, soy su hijo, y a través de la santificación no estoy siendo cada vez más su hijo, ya soy su hijo. En la santificación no es que tenga potestad para, Dios ya me la dio, ¿verdad? El continuo progreso del creyente en santidad es el resultado de la regeneración. No es un aspecto de la regeneración en sí. Entonces lo podemos entender. Es el proceso. La santidad es el proceso. ¿Dónde inició? En la regeneración. Nací de nuevo, Dios me cambió, Dios me cambia la mente, Dios me da vida, Dios ahora puedo escuchar, ¿verdad? El Espíritu me abre los ojos, hoy puedo ver, hoy puedo escuchar, hoy puedo empezar a caminar con Dios. Hoy tengo el deseo en mi vida espiritual de ser como Cristo. ¿Dónde empezó? En la regeneración. Por lo tanto, tenemos algunas consideraciones. Como decía al inicio, la Biblia nos va marcando, Dios a través de su palabra nos va marcando. Quisimos enmarcar todos los versículos para que uniendo sea el que nos hable y nos vaya diciendo. ¿Cuáles son estos? Repetimos de todo lo que nos han dicho. El que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Forzosamente necesitamos nacer de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de él. Muchos creen, nos dice la palabra. Los demonios creen, tiemblan, pero no son salvos. No nacen de nuevo, ¿verdad? Muchas veces platicamos con las personas y le decimos, oye, es que tienes que creer en Cristo. Sí, yo creo. Ah, y esa, no, no es cierto. El creer no es sinónimo de salvación. El creer no es sinónimo de nacer de nuevo o de ser renacido. El creer que Jesús es el Cristo. El tener fe en Dios no es que Dios me puede librar. Sí, te puede librar. Pero el tener fe en Cristo es muy diferente, ¿verdad? Puedo creerle a Dios, le creo a Dios, pero creer en Dios es muy diferente. Entonces, así, cuando nacimos de nuevo, decimos, Pedro nos dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de otras cosas, no de mi mente, no de filosofías, no de lo que yo creo, no de la iglesia, dice, sino de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? ¿Qué es el que nos va a dar y atestiguar que hemos nacido de nuevo? La palabra de Dios. Su espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos leía Sonia y nos decía en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, más bien transformar. ¿Dónde empieza esa transformación? No empieza en donde yo empiezo a creer, no empieza en mi formación de yendo a la iglesia, no empieza en mi formación de lo que me ha enseñado, dice, en la renovación del entendimiento. Yo entiendo. ¿Cuándo entendí? Cuando recibí a Jesucristo, cuando nací de nuevo. Al momento de nacer, ¿verdad? Surge, decimos, la renovación. Y esto va a ser renovando nuestro entendimiento de manera, ya no dice que vayan viendo, dice que comprueben. La palabra es comprobar. Cuando voy en mi vida, ahora sí, en la santificación, no voy siendo mejor regenerado. No voy regenerándome al 100%, no. La regeneración sucedió. Lo que voy son santificándome. Cambió mi mentalidad. Hoy puedo ver, hoy tengo vista, hoy tengo la mente de Cristo, dice. Entonces, Pablo dice, comprueben cuál es la voluntad. Cuando comprobamos es porque ya sabemos algo, ¿verdad? Cuando podemos comprobar,
mira, ya está bien cocidito. Sí, mira, ahí le metemos el cuchillito para que veamos que ya está bien cocinito. Eso es comprobar. Entonces, cuando nosotros cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido regenerados, nuestra vida de santificación comprueba la buena voluntad de Dios. Dice, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque nos ha hecho renacer, porque nos ha dado vida, nos ha dado oídos para oír, nos ha dado vista, ¿verdad? Y todo lo que se ha mencionado. Por lo tanto, el Evangelio de la Salvación es solo por gracia. Solo por gracia. El autor es Dios. Dios es el que cambia nuestro ser. No hay más. Dios es el que cambia nuestro ser, nos decía Sonia, a través del Espíritu que nos da el entendimiento para poder ver la obra redentora, que es nuestro tema, la redención de Jesucristo. ¿Cómo puedo entender todo lo que hizo Jesucristo? ¿Verdad? Cuando Dios, a través de su palabra, a través de su evangelio, creo en él, ahora podemos ver. Y decíamos, la regeneración no es cada vez yo voy entendiendo más, no, ¿verdad? Ese es el que la regeneración empezó. Nací de nuevo y está. Un ejemplo de ello, cuando uno nace en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Nicodemo, cuando estaba con Jesús y decía, oye, ¿cómo puede ser esto? Ya lo hemos venido describiendo, y Nicodemo decía, ¿cómo? Se imaginaba cómo él nacer de nuevo. Si nosotros nos ponemos a hacerlo también, ¿verdad? Cuando nace, el niño no sabe por qué está ahí. El niño llora, tiene hambre, quiere, no entiende muchas cosas. Bueno, pero ya nació, y esa es la regeneración. Nosotros ya nacimos, nosotros fuimos regenerados, fuimos transformados, fuimos cambiados. La vieja naturaleza, hoy se nos ha dado otra, una nueva naturaleza conforme a la imagen de Cristo. Ahora viene un camino a seguir, que es la santificación. Cuando el niño nace, no entiende muchas cosas, pero como va creciendo, va entendiendo muchas cosas. Un nuevo ejemplo también, decía, queremos ir a Costa Rica, ¿verdad? Muchos queremos ir a Costa Rica. ¿Qué voy a hacer? Compro mi boleto, tomo el avión, no sé, en hora y media, 2 horas, ya estamos en Costa Rica. Eso lo confío, eso lo sé. ¿Cómo funciona un avión? ¿Verdad? Ahí si nos vamos y decimos, oye, ¿y el avión qué va a pasar? ¿Y qué tal si se cae? No, ¿por qué se va a caer? Los aviones tienen... Uno puede empezar a explicar. Miren, a veces así sucede. Así pasó con nuestro nacimiento. Me hablaron de Jesucristo, creí, le entregué mi vida. Yo sé, y en esa fe, ¿verdad? Yo sé que eres mi Salvador. Le confesé, entendí, Dios abrió mi mente, Dios por misericordia, ahora voy a empezar a vivir. Ahora voy a empezar a entender muchas cosas, ¿no? Cuando se ha viajado en avión, continúo con este ejemplo, de repente hay una turbulencia, ahí todo se mueve, y muchos los que bajan por primera vez, se va a caer, no, es parte de, así es nuestra vida. Nacemos de nuevo, va a haber un crecimiento, va a haber, ¿verdad?, toda una santificación, pero algo que entonces para nuestra fe nos dice Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La parte que pone, vence. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Dónde empezó la fe? Cuando nosotros lo entregamos, cuando sabemos, cuando vamos entendiendo. Y esto tuvo que estar en este mundo. Ahora, el nuevo mundo espiritual, ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Vino por fe, creemos, dice. Pero esto es que le creemos a Dios. ¿Por qué? Nuevamente, porque hemos sido regenerados.
la regeneración no es, decimos, la base para que nuestra fe, no. Es lo que sucedió y de ahí en adelante Dios transforma. Entonces nos dice que uno no vence al mundo, ¿verdad? Con el fin de nacer de nuevo, sino que como consecuencia de haber nacido de nuevo, vivimos por fe. Okay. Va diciendo, ¿verdad? Mi fe no me va a hacer que, ¿verdad? Que yo vence al mundo, no. Mi fe va a ser que crea yo en Jesucristo, que Él me va a dar lo necesario para poder vivir en fe. Hermanos, sabemos que es cortita, pero querer agradecer, ¿verdad? Primeramente, la regeneración es el nuevo nacimiento, poder comprender, valorar lo que Dios ha hecho en su obra. Cuando nosotros creemos, nacemos de nuevo. Y de aquí podemos gozar todo lo que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, bendiciones.